este momento vamos a continuar con las prácticas de dibujo. Vamos a hacer unas prácticas de calentamiento. El primer ejercicio de calentamiento era un ejercicio de óvalos a mano alzada, que ya luego complementamos con color. El día de hoy vamos a realizar dos ejercicios de calentamiento. En este caso vamos a combinar otro tipo de formas. La sugerencia es que lo hagamos a mano alzada, no importa si no nos quedan derechas. Igual recuerden que pues, la idea es que vamos aprendiendo a tomar dominio de la herramienta, en este caso del lápiz o la herramienta con la que están trabajando. En mi caso pues marcador. Recuerden tener su cuadro de presentación, ayuda mucho con la parte de la ubicación del espacio donde vamos a utilizar, donde vamos a colocar los elementos, y además le da una muy buena presentación. Vamos a trabajar lo que son rombos, ¿sí? Que son pues cuadrados pero pues inclinados, pero pues vamos así también a tener total libertad creativa, no importa si nos queda una parte más larga que la otra, ¿sí? La idea con estos ejercicios es ir tomando dominio de la herramienta, y lo que vamos a hacer es diferentes rombos, como les decía, de diferentes tamaños. Sí, no importa que nos queden torcidos, la idea para eso precisamente es un ejercicio de aprestamiento, de calentamiento. Incluso voy a hacer uno bien diferente por acá, sí, uno más largo, unas partes más largas que otras. Sí, ok. Sí. Bueno, dejémoslo por ahí, algo más o menos así. Cuando ya tengamos entonces los rombos, entonces lo que hacemos es tomamos estos tres puntos inferiores y los trazamos hacia abajo. Sugerencia que lo hagan a pulso, no importa que nos quede torcida la línea, pues la idea, como les decía, es practicar. Pero si quieren utilizar una regla para esta parte del ejercicio, tampoco hay ningún inconveniente. Bueno, ¿sí? Bueno, ahí se torce un poco, no importa, como les decía, es una práctica que nos permite toda esa libertad de disfrutar el trazar, de disfrutar el dibujo, ¿sí? Sin el temor a equivocarnos. Porque precisamente, pues, incluso hasta las personas que tengan un gran nivel de dibujo siempre pueden continuar aprendiendo, siempre podemos continuar aprendiendo. Entonces, hagámoslo sin miedo a equivocarnos, ¿listo? Voy a trazar otro rombo aquí. Pues lo importante también es practicar, ¿no? Vamos a tomar como referencia la V que se nos forma en la parte inferior y la continuamos, y continuamos a partir de cómo nos haya quedado esta línea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a empezar con esta línea de acá. Por ejemplo, vamos a hacer como un edificio, pero hay una sola ventana, podrían ser varias, pero pues para practicar, y unas ventanas enormes además. Pero entonces tengamos en cuenta que nos vamos a guiar con esta línea, ¿sí? Entonces acá, si vamos a terminar la ventana allí, pues continuamos también con esta línea, ¿no? Si vamos a hacer otra ventana, continuamos con la misma diagonal, así nos vamos familiarizando también con la parte de la perspectiva. Aun cuanto este va a ser un ejercicio muy surrealista, ¿no? Porque lo que son los tamaños, las distancias, las proporciones, no va a tener esa lógica, ¿no? Sí, porque a la distancia pues unos edificios se van a ver más pequeños, pero este es un ejercicio, como les decía,
en el que nos vamos a tomar esa libertad creativa. Bueno, ahí más o menos. Continuamos por acá. Algo que les sugiero que más adelante intenten también es dibujar con lapicero, pero pues ya para prácticas personales, prácticas de ustedes, y al hacerlo con lapicero pues deben procurar equivocarse lo menos posible. Y si se equivocan, o si nos equivocamos, esos errores los podemos convertir en otras cosas, ¿sí? Porque pues como son ejercicios libres, todas las maneras de crear son bienvenidas. Bueno, sigamos por acá. Esta parte que es más grande podría, por ejemplo, hacer el ventanal, y si, digamos, lo dividimos, dejando de pronto un poco más de espacio al lado de acá, pues nos daría dos ventanales. Bueno, una vez ya le hayamos completado pues la parte de los ventanales, bueno, una vez ya hayamos completado la parte de los ventanales, entonces vamos a empezar a ambientar, ¿sí? Primero que todo vamos a colocarle un chiste, ¿sí? El que ustedes quieran, en la parte que quieran. Por ejemplo, en mi caso voy a utilizar esta ventana que es bastante grande para, bueno, borraría esta parte de aquí y voy a agregar un personaje. Voy a hacerlo con otro color para que se destaque. Es un personaje que se está asomando, entonces colocamos la cabeza por fuera, el cuello, el torso, los hombros, recuerden lo de las posiciones básicas, el codo se está apoyando. ¿Sí? Recuerden que como es caricatura podemos exagerar las proporciones. Vamos a colocar que sea una dama. Bueno, ya lo demás serían detalles. Y bueno, voy a colocarle un globo de diálogo. Voy a colocarlo grande para que se entienda pues el texto. Entonces, bueno, voy a eliminar este pedacito y le agregamos el diálogo. Bueno, eso pues esta parte porque pues tengan en cuenta que la idea es que lo que hagamos sea espontáneo y pues a veces estas ideas surgen ya, ¿no? sobre el camino, ¿no? Sobre la marcha. Bueno, ahí más o menos. Una sugerencia cuando coloquen textos en estos globos de diálogo, la sugerencia es que lo hagan en mayúsculas porque de esa manera se facilita más la lectura. A veces tendemos a colocar esos textos de la misma manera que normalmente escribimos y pues se dificulta un poco la lectura, ¿sí? Bueno, ya lo demás son detalles, como les decía, ambientarlos como quieran. Por ejemplo, no sé, voy a poner un círculo, un óvalo y ya tengo una nave espacial que por algún motivo está por allí. Tenemos más círculos, ¿sí? Ya pues si quieren le poner un tripulante. O los óvalos podemos hacer nubes, pero pues
Si quieren los hacen completos y le borran partes o simplemente pues hacen las partes que necesiten. Bueno, ustedes ahí ya lo ambientan como deseen, bueno, etcétera. Al final, bueno, recuerden la parte de los detalles ayuda mucho. Por ejemplo, las líneas que les explicaba. Sí, miren que estas líneas ayudan a dar mucho la sensación de volumen o de sombra y pues le dan mejor acabado el trabajo. Una opción, por ejemplo, para trabajar este tipo de líneas podría ser, pues normalmente se puede trabajar en una misma dirección, ¿sí? Pero si quieren también podrían combinarlas. Por ejemplo, voy a explicarlo por acá. Al colocar las líneas, después le podemos cruzar algunas, ¿sí? Y nos da otro efecto de tramado, nos da más sombra en una parte que otra, ¿sí? Etcétera. Bueno, estos son truquitos que al final, como les decía, ayudan a darle pues un mejor acabado al trabajo. Si quieren mayor contraste, pueden pintar estos ventanales de negro, bueno, ustedes ya, o de colores, bueno, ustedes ya libremente terminan el trabajo, ¿listo? No es obligatorio que lo pinten, puede ser en blanco y negro, pero si lo quieren pintar está bien. Y bueno, jóvenes, la idea es que ustedes lo terminen de una manera libre, creativa, y que al final lo disfrutemos muchísimo mientras aprendemos, que es lo más importante. Ejercicio de calentamiento número 2. Bueno, para este ejercicio de calentamiento, ustedes van a colocar la música que quieran. Me parece importante que ambientemos con música, ya que ya sea las letras o sean las melodías, nos pueden también dar imágenes ¿no? en nuestra cabeza que ya luego podríamos proyectar a través del dibujo. Algo muy libre, pero basado en la música, en el cual, por ejemplo, vamos a dibujar objetos de distintos tamaños, a nuestro estilo, como dibujemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de acuerdo a lo que estemos oyendo. Entonces, digamos, si por ejemplo la canción que estamos escuchando, qué sé yo, nos hace pensar en el oeste o algo por el estilo, ¿no? Entonces, qué sé yo, entonces que por ejemplo un sombrero, ¿no? No importa que no nos quede bien dibujado, ¿sí? Si aparte nos hace pensar en un pato, por ejemplo. Recuerden las figuras geométricas básicas, las vamos aplicando también, así que las vamos aplicando también para que los trabajos pues, nos vayan quedando cada vez mejor, ¿sí? Entonces, y aparte de eso lo vamos a complementar con textos, con palabras, y que cada palabra tenga una fuente tipográfica distinta o tenga una manera de trabajarse diferente, ¿no? Este ejercicio sí, la idea es que sea con color al final, libremente, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que se nos ocurra, ¿no? De acuerdo a lo que vayamos escribiendo, ¿no? Digamos, si quiero escribir la palabra expresión creativa, por ejemplo, o lo que se me ocurra, o pato, ¿sí? O lo que quiera escribir, ¿no? Pues hacerlo, ¿no? Con diferentes fuentes. Y jugar con el texto libremente, ¿no? Darle direcciones distintas, ¿no? Jugar con... Como cuando estamos, como cuando estamos rayando papel, como cuando estamos rayando en la parte de atrás del cuaderno y lo queremos de hacer de una manera muy libre. La idea, como les decía, es que esto lo llenemos de textos, de dibujos,
de lo que ustedes quieran, estilo graffiti si quieren, tienen total libertad creativa. La idea es que al final, pues como les decía, toda la hoja pues esté llena, así con dibujos, textos de distintos tamaños, y como fuente de inspiración para hacerlo, pues tomen en cuenta la música que les gusta, ¿vale? Listo, jóvenes, este es el segundo ejercicio de calentamiento. En este momento vamos a ver unos tips para creación de personajes. Cuando vamos a dibujar un personaje, en este momento voy a hacerlo muy libremente, que es algo que pues, les recomiendo que hagan mucho, que se tomen a la tarea de dibujar como les salga. Cuando estamos dibujando algo que queremos que se parezca a algo en particular, debemos observarlo, ¿sí? Si yo quiero dibujar, por ejemplo, el ventilador o la silla, pues debo mirar cómo es, a no ser que quiera inventar un tipo diferente de silla, ¿sí? Pero si voy a crear un personaje, ojo, es diferente cuando voy a dibujar un personaje tal cual, un personaje que ya exista, que debo observarlo para que se parezca, a cuando me voy a inventar un personaje o cuando voy a crear un personaje. Ahí sí tenemos más libertad creativa. Entonces, por ejemplo, lo que les sugiero siempre, partir del esquema básico. En este momento voy a proponer, digamos, una especie de monstruo o superhéroe, o lo que quieran. Un monstruo, ¿sí? Le puse ya una cabeza grande. Sí, aquí tenemos la parte pues del tórax. Sí, la cadera. Le voy a poner unas piernas, unas piernas más bien pequeñas. Sí, es estilo caricatura. Caricatura es muy chévere de dibujar porque nos da esa libertad de jugar con las proporciones, con las formas, algo que normalmente en un dibujo realista pues no está, ¿no? Entonces, bueno, digamos que este personaje, bueno, musculoso, puede estar agarrando algo, estilo King Kong. Sí, ok. Ok, bueno. Para las manos, sugerencias siempre tenemos más bien como en forma de triángulo porque pues nos facilita más el dibujo. Bueno, acá ya tenemos entonces lo que sería el personaje, y recuerden las líneas guías para hacer el rostro, ¿sí? En este caso voy a ponerle más círculos y óvalos porque se trata de que tiene muchos músculos, ¿no? Por ejemplo, acá le reforzamos los hombros. Van a ponerle muchos óvalos. Voy a exagerar esto para que ustedes vean pues cómo funciona esto del esquema básico y las posibilidades que nos dan, con la gran ventaja de que cuando ya vayamos a abordar, por ejemplo, dos óvalos acá para los pectorales, si queremos acá le queremos colocar abdominales también, óvalos, ¿sí? Etcétera. Ok. Óvalos acá, y si que queremos que se vea pues musculoso las piernas también, otro óvalo, ¿sí? Y la ventaja de todo este sistema es que al final miren que ya va quedando el personaje, ¿sí? Al menos ya sé qué posición tiene, ¿sí? Cuando empiezo con el esquema básico, eso me garantiza que al final del dibujo no me va a quedar una parte más larga que la otra o algo por el estilo, ¿sí? Bueno, voy a inventarme acá, bueno, digamos, está durmiendo, ¿sí? Digamos, puede ser un personaje estilo Hulk, ¿no? O, bueno, estilo Marvel, estilo DC, lo que quieran. Ahora vamos a mirar la parte de los detalles del rostro, pero entonces quiero que vean, pues, precisamente cómo nos ayuda el esquema básico a detallar nuestro personaje. Si es más estilo Hottiglian o algo así. Ya el cabello pues como ustedes quieran también. Vamos a ponerle un peinado estilo punk, estilo Bart Simpson, okay, estilo piña. Bueno,
Ya cuando, digamos, ya tenemos el dibujo un poco más detallado, cuando el dibujo lo tenemos más detallado, por ejemplo, una sugerencia, pues ya empezamos a delinear, ¿no? Una sugerencia, sí que, pues, muy práctica realmente para darle un aspecto más rudo al dibujo, es que cuando empecemos a delinear, bueno, yo puedo simplemente contornear esto, aquí ya está, ¿sí? Pero algo que pueden ensayar es, al contornear, hacerlo con pequeñas líneas, ¿sí? Que cuando la redondeamos nos da un aspecto más, como de más rudeza. Claro, dependiendo obviamente del tipo de personaje que estemos realizando, ¿no? Digamos que tiene un pantalón estilo Hulk, etcétera. Pero entonces miren cómo ya nos va quedando, por ejemplo, la parte del volumen, ¿no? En este caso que exageramos esos megabrazos, podemos borrar parte de los óvalos que hicimos para que nos dé más la sensación del músculo, en este caso, o hasta haciendo pesas también, bueno, tantas cosas que pueden salir de allí. Sí, puede estar haciendo pesas, puede ser un físico-culturista, estar con las mancuernas, que son rectángulos. Bueno, tantas posibilidades que hay con el dibujo. La idea es que al final, pues bueno, podemos resaltar algunos de las curvas y eliminar otras. Sí. Y pues ya al final, cuando ya lo tengamos pues ya terminado, ya lo hayamos vestido, le hayamos quitado pues todo lo que está de más, entonces podamos pues proceder a colocarle detalles, como les decía, detalles de sombra o líneas, que ayudan muchísimo a darle un acabado más interesante al personaje. Ok, bueno, este es más o menos el repaso de lo que tiene que ver con la estructura y con las figuras geométricas básicas a la hora de construir. Esto es porque, bueno, la idea es que ustedes también creen su propio personaje. Esta es una manera, digamos, si el personaje fuera de este estilo, pero no es exclusivo o obligatorio que sea así. Recuerden lo de los tramados, ¿no? Que le dan un acabado bien interesante al dibujo. Bueno, etcétera. Bueno, dejémoslo por allí. Ahora, entonces, bueno, obviamente después les detallamos los pies también, ¿no? Bueno, etcétera. Luego ya detallaríamos los dedos. Vamos a mirar entonces otras opciones de creación de personajes. Bueno, recordemos que con la estructura básica podemos saber qué está haciendo el personaje, ¿sí? Qué acción o en qué posición se encuentra, ¿sí? Recordemos también que a la hora pues, de crear un personaje, ¿sí? Una sugerencia es que investiguen, que miren, hay muchos tipos de ojos, de narices, de boca, ¿no? Para crear un personaje, ¿no? Está, por ejemplo, este estilo, muy utilizado por Kino, creador de Mafalda. ¿Sí? Otro estilo muy utilizado, por ejemplo, con círculos. ¿Sí? Sí, personajes como los Simpsons tienen los ojos redondos. Ovalados también. Estilo Disney. Hay un estilo muy utilizado, digamos, en la caricatura o en la creación de personajes tradicionales, es este estilo de ojos, ¿sí? Que le podemos poner también la pupila por acá, ¿sí? Pero los ojos, como les decía, pueden ser de muchas, los párpados ayudan muchísimo con la parte de la expresión, pero hay muchos estilos de ojos, ¿no? Por ejemplo, los Pablo Mármol, ¿sí? Que son así, netamente muy sencillos, pueden ser puntos, dependiendo del personaje, ¿sí?
Acá en esta parte, pues como les decía, tienen total libertad creativa, pueden investigar diferentes tipos de narices, ¿sí? Por ejemplo, miren que con tres óvalos, pues ahí tenemos la nariz. Bueno, si la nariz es larga, pues entonces lo definimos hasta dónde llegaría, ¿sí? Caso tal de que lo sea, bueno, dependiendo del estilo, pues, del personaje. Algo también muy importante para tener en cuenta sería, por ejemplo, lo que son las cejas. Las cejas ayudan muchísimo con lo que es la expresión, eso lo veíamos en el video anterior, ¿sí? Por ejemplo, si a este le vamos a colocar un poco de disgusto, pues entonces miren que las cejas ayudan muchísimo a darle, pues, a darle la emoción al personaje, ¿no? Sentimiento. Los estilos de bocas también, en el estilo de caricatura, pues hay unos como muy tradicionales, ¿no? También muy fáciles de hacer. En este caso, miren qué interesante, como la boca quedó en sonrisa y los ojos como en enojo, entonces lo más probable es que, por ejemplo, si el personaje está diciendo algo, está siendo sarcástico o está diciendo algo de pronto con mala intención, etc. ¿Listo? Bueno, recuerden los detalles al final, etc. Algo que hacen muchos animadores es cuando le dan el gesto al personaje, lo exageran al máximo y eso le da un gran dinamismo al personaje. Por ejemplo, voy a colocar, voy a dejar un espacio, ya verán para qué. Voy a colocarlo en 3/4. ¿Sí? Recuerden que 3/4 es el estilo a lo Mona Lisa, ¿no? Como en semiperfil. Esa sin duda la posición más utilizada en dibujos animados. Si ustedes se fijan, la mayoría de los personajes están en 3/4. Se le alcanza a ver una parte del segundo ojo, no están totalmente del perfil ni totalmente de frente, rara vez. Entonces digamos que es un personaje sencillo, digamos que ve algo que le llama la atención, pero eso que le llama la atención lo asusta, ¿sí? O lo pone feliz, ¿no? O sea como sea la expresión, la emoción o el sentimiento, se exagera al máximo. Ya ustedes deciden de qué manera exagerar. Una manera que voy a hacer es, voy a mantener, por ejemplo, la parte de la nariz, ¿no? La oreja también, lo que normalmente no se movería. Voy a colocarle, por ejemplo, un peinado. Sí, dejémosle peinado así sencillo. En el momento en que al personaje lo sorprende, ¿no? En gran medida lo que acaba de ver, entonces aquí ya lo comenzamos a exagerar. Por ejemplo, voy a colocar los ojos ya no redondos, sino más bien ovalados. ¿Sí? Y por fuera de las órbitas. ¿Sí? Las cejas pueden salir también. Que también se puede utilizar, sacar la lengua, ¿no? De una manera exagerada, para que se note que lo que acaba de ver le sorprendió muchísimo. Y en el caso, pues, del cabello, entonces lo podemos exagerar también, la reacción. Bueno, eso también, entonces, como les decía, es muy utilizado. Hay quienes le ponen más ojos, por ejemplo, ¿no? Hay muchas maneras de exagerar los personajes. Recordaron, por ejemplo, esa escena de la película La Máscara con Jim Carrey, cuando ve, digamos, a la cantante que interpreta Cameron Díaz y cuando se enamora, ¿no? Los gestos se transforman en un lobo, ¿no? Lo exageran. Esa parte es basada precisamente en la animación, en los dibujos animados, de animadores como Tex Avery, por ejemplo, que exageraban mucho los rasgos. Recordarán, por ejemplo, a Drupi, el perrito, con el lobo, ¿no? Que son de los que exageran muchísimo y le da, pues, un gran dinamismo a las emociones de los personajes. Ya lo que tiene que ver con elementos como las manos, por ejemplo, digamos los tipos de orejas, todo eso sería ideal, una sugerencia que busquen, por ejemplo, en Google, en imágenes,
por ejemplo, ojos tipo cómic, tipo caricatura, bocas, etc. ¿Sí? Bueno, cuando vamos a dibujar ya lo que es un retrato, que es, parte también que es una parte importante de la guía, entonces ahí ya se tienen en cuenta unas características que pues no se tienen tan presentes en la caricatura, ¿sí? Hay unos cánones básicos para que al menos la figura quede proporcionada. En Google Classroom les enviaré más complemento de esto, digamos cómo son las medidas a la hora de hacer un rostro. Bueno, cuando vamos a dibujar un ojo, por ejemplo, normalmente de una manera realista, siempre partimos de figuras geométricas básicas y luego pues le damos una forma, lo complementamos con una forma como de hoja, que luego pues viene complementado también con la parte del párpado, ¿sí? En este caso de la pupila, pero recuerden que pues los ojos varían, todos los rasgos varían de acuerdo a la persona, pero una manera, como les decía, muy práctica de dibujar o de hacer un ojo es partiendo del círculo y luego complementarle, ¿no? Como la forma, como la hojita, ¿sí? Ya que pues los ojos en sí, dentro de su cavidad, son totalmente esféricos. Cuando vamos a dibujar una nariz, esa parte normalmente nos representa mucha dificultad. Yo he visto muchas veces que se tiende a hacer la nariz de esta manera, que no tiene nada de malo, pues dependiendo del personaje que ustedes quieran crear. Pero si lo que quieren hacer es algo más realista, ¿sí? Una nariz más realista, pues esa no sería pues la manera, ¿sí? Una sugerencia, como les decía, siempre partir de figuras geométricas básicas. Por ejemplo, digamos una manera de hacer la nariz, partiendo, digamos, colocando 3 círculos, obviamente de acuerdo a la nariz, puede ser un óvalo, ¿sí? O digamos en este caso más circular, y ya luego lo que hacemos es muy fácil. Bueno, entonces en este momento les voy a explicar, por ejemplo, cómo hacer una nariz más realista, partiendo de 3 círculos, ¿sí? Pues los dos pequeños serían entonces para la parte de los pabellones nasales, ¿sí? Ahora fíjense en lo siguiente. Acá tenemos una curva, voy a hacerla con otro color. Acá tenemos una curva. Ojo, todo esto varía de acuerdo a la nariz, pero digamos que es una estructura al menos muy estándar. Fíjense que acá tenemos una curva, la voy a complementar, pero esta curva va a atravesar parte de la parte inferior del óvalo más pequeño, igual lo mismo al lado de acá. ¿Sí? Ya luego yo puedo repintar esta parte del pabellón nasal, la repintamos, y ya luego toda esta parte de acá se puede borrar para darnos una nariz más realista, ¿sí? Que pues como les decía, pues tiene que ver mucho de acuerdo pues al tipo de nariz de la persona, pero es una manera muy estándar de hacerlo. Ya lo que tiene que ver con la boca, por ejemplo, bueno, una sugerencia que les hago, siempre partiendo de figuras geométricas básicas, en este caso estamos hablando de una boca más realista, entonces, bueno, obviamente todas las bocas son diferentes, pero por ejemplo, normalmente podríamos partir de 2 círculos pequeños para el labio superior y pues otros un poco más grandes abajo para la parte inferior. ¿Sí? Tendríamos 2 puntos que nos van a servir, bueno, dependiendo de la longitud de la boca. Lo que vamos a hacer es unir estos 2 puntos a través de estos círculos. Lo hacemos de la siguiente manera. Fíjense que aquí nos da como una M. Sí, aquí también una más pequeña, más corta. Y pues unimos lo que son estos puntos. ¿Sí? Aquí le podemos dibujar nuestra curvita, ya luego esto se borra y nos da pues además la ventaja de la sensación del volumen, ¿no?
que después podemos complementar también con algunas líneas para hacerla más realista. Hay unas proporciones básicas que se tienen en cuenta. Por ejemplo, cuando estamos dibujando los ojos, ¿sí?, tengan en cuenta que si queremos que se vea más realista, ojo que esto no ocurre con la caricatura, yo la puedo exagerar, la idea es que entre un ojo y otro ojo debe caber otro ojo. Por ende, o sea, si yo quiero que esta estructura quede más realista, entonces tengamos en cuenta que entre un ojo y otro debe caber otro ojo, ¿sí? Debe ser la misma distancia, la misma longitud. Una manera muy práctica para medir las distancias puede ser con la misma ayuda del lápiz, ¿sí? Ustedes pueden calcular y de esa manera pues que les quede más proporcionado. Recuerden que todas las personas somos diferentes, pero hay unas guías que nos pueden servir a todos. Normalmente, por ejemplo, como les decía, entre un ojo y otro debe caber otro ojo, ¿sí? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el pabellón nasal. Por ejemplo, los pabellones nasales se conectan normalmente con los lagrimales, ¿sí? Donde termina el pabellón nasal, normalmente se conecta con el lagrimal. ¿Sí? Entre otras reglas importantes que pues ya entonces les enviaré en otro video. Esas reglas pues ya se pueden alterar siempre y cuando mantengan como unos rasgos similares de la persona, algo que lo permite identificar. Ya pues eso acá ustedes lo pueden exagerar. ¿Sí? En la caricatura. La caricatura les da a ustedes todas esas posibilidades, ¿no? Cuanto un retrato puede ser muy realista, pero también puede no serlo, ¿no? Puede también tener, y sin necesidad de que sea una caricatura, como el estilo de Modigliani o entre otros grandes retratistas, que ya les mostraré en uno de los videos de complemento, ¿vale? Y también les complementaré la parte de las dimensiones básicas que debe tener un rostro para que se vea más realista. Y nada, jóvenes, a disfrutar esta parte creativa. Ya saben, entonces la idea es que, bueno, para la siguiente entrega serán los 2 ejercicios de calentamiento. Vamos a hacer un ejercicio de retrato, ¿sí? Y vamos a hacer también un autorretrato y una versión caricatura, ¿sí? Es decir, el retrato puede ser de algún familiar, algún amigo, etcétera, una mascota, ¿por qué no? Y pues luego el autorretrato. Y ya ustedes luego escogen si a la persona que hicieron como retrato o a ustedes mismos lo convierten en caricatura, y aquí ya le pueden colocar un toque de humor. Ya les enviaré también material de apoyo para eso también, ¿listo? Tengan en cuenta los tips para crear personajes, ya que pues nos pueden servir para una animación, y pues la idea es que también, teniendo en cuenta los tips que acabamos de ver, creemos un personaje, ¿listo? Libremente, pero que sea un personaje que, aun cuanto tenga elementos o tenga referencias de otros, cuando yo lo vea no piense que se trata de una versión digamos pirata entre comillas del personaje, ¿sí? Digamos que si yo cojo a Mickey Mouse y le quito las orejas y todo, pero sé que es Mickey Mouse pero no tiene las orejas y una gorra o alguna otra cosa, no, la idea es que el personaje como tal sea totalmente original. Les recapitulo lo de la siguiente entrega. Serían los 2 ejercicios de calentamiento. Sería el personaje, no tiene que estar en diferentes poses ni nada, nada así básicamente, pero que sea original. Les recuerdo que para ello investiguen diferentes tipos de orejas, de nariz, de boca, y escogen para la parte de las manos también. Hay muchos estilos de manos, etcétera, para lo que necesiten. Y pues también tendrán material de apoyo para eso. Bueno, entonces ya saben, sería entonces los ejercicios de calentamiento, la creación del personaje, sería también el retrato, el autorretrato y la caricatura, que además puede tener que además lo ideal es que tenga su toque de humor.
Bueno, jóvenes, eso es todo por ahora. Espero disfruten muchísimo esta parte de la guía. Es la posibilidad de que ustedes creen, de que ustedes aprendan cada vez más herramientas de dibujo, tengan cada vez más destreza a la hora de dibujar, a la hora de crear, y aspectos como ellos son muy importantes a nivel integral, a nivel de nuestra formación. Vale, jóvenes, que estén muy bien y nada, estamos en contacto. Chao, chao.